Está a punto de caer una tormenta y sin embargo hay estrellas. Estas son las maravillas de nuestro clima. Les presento en el estreno mundial de las sillas del Chaco, que compramos en agosto para usarlas en el Chaco. Miren cómo están, son sillas de camping hechas perfectamente. Ok, me están cayendo. Dos tips cuando venís a Ayolas. Primero, es una ciudad muy pet friendly. Estamos conociendo, quiero mostrarles algo de gastronomía y para eso llegamos al comedor Candilejas, un comedor tradicional. Y finalmente llegamos a esta hermosa ciudad de Ayolas, aquí en el departamento de Misiones, en Paraguay. Vengas de donde vengas, esta ciudad queda a unos 300 kilómetros de la capital de Asunción. Es bien cerca, son 6 horas de auto, viniendo a 80 kilómetros por hora, unas 55 millas por hora. Un viaje tranquilo, apacible en una ruta que se encuentra en muy buen estado. A 5 o 6 horas nada más de la capital del Paraguay se encuentra el departamento de Misiones. Es un lugar bien económico, tiene habitaciones desde 160.000 guaraníes, que es un regalo, serían unos $30 más o menos la habitación, empezando en esos precios hasta unos 350.000 guaraníes la habitación triple, que te pongo aquí los numeritos de cuánto sería la conversión. Ayolas les espera con su turismo de pesca para venir a conocer las islas más bellas. Aquí cerca nada más enfrente se encuentra una isla que se llama Yacyretá, que le da el nombre a la represa hidroeléctrica compartida entre Paraguay y Argentina, la binacional Yacyretá, que también vamos a conocer. Y también hay otras islas y lugares maravillosos que queremos conocer. Hay unas dunas fantásticas, nos contaron aquí en Ayolas, así que te invitamos a hacer este recorrido de Fabi Grillo el día de hoy. Dale click a la campanita, suscríbete por favor. Sí o sí tenés que compartir este video para que seamos cada vez más Fabi Grillos recorriendo el Paraguay y el mundo y mostrándote las cosas más lindas de este nuestro Edén guaraní, el Paraguay que tiene tanto para mostrarte. Bienvenidos a Ayolas. Llegamos a un lugar donde el camino se bifurca, onda la bifurcada de Memphis La Blusera. Por este lado es aquí atrás por donde vinimos, ¿verdad? Estamos entrando a un lugar conocido por los lugareños como Las Piedras. Aquí, siguiendo este camino, hay un hermoso lugar como para hacer camping. Hay mucho lugar porque hay mucha arboleda y esto está al borde mismo del río Paraná. Es en una parte del río que es muy tumultuosa, tiene muchas piedras el río en sí, por eso este lugar se llama, sí, adivinaste, se llama Las Piedras. Veníamos a verlo. Escucha, en la parte de atrás, solo el sonido, ¿verdad? Se escuchan las cigarras fantásticas, por supuesto, ¿verdad? En esta temporada de verano. Gracias por el mute, se puso el mute de la cigarra. Y por este otro lado, el rugir del agua entre las piedras. Me recuerda mucho a los ríos rápidos de Estados Unidos que corren justo antes de alguna catarata, ¿verdad? El famoso, el río Niágara, por ejemplo, que corre entre piedras justo antes de caer en las cataratas, las famosas cataratas, y tienen este rugido y esta textura del agua cuando chocan contra muchas piedras. ¿Se dan cuenta? Bueno, esta es una zona única. Yo no había visto un río nuestro que tenga, hasta ahora por supuesto, que tenga estas características. Y me encanta. Desde aquí se puede apreciar incluso el puente que lleva. Allá a lo lejos hay un puente que lleva a la isla Yacyretá, y esa isla Yacyretá es donde está alojada la represa con la Argentina. Pasando esa isla Yacyretá ya es territorio argentino, y entre la isla Yacyretá de Paraguay y el territorio argentino es donde se encuentra alojada la represa hidroeléctrica binacional Yacyretá. Está más o menos a unos 5 kilómetros aguas arriba, por decir un número, no estoy seguro. Pero se puede apreciar a simple vista. Adelante, caballero. Pues nada. Dos tips cuando venís a Ayolas. Primero, es una ciudad muy pet friendly, así que por favor alimenta a estos hermosos seres. Compras una empanadita y les ayudamos porque ellos no pueden conseguirse sus propios alimentos, así que por favor siempre te pido
que les compres algo de comer, que les invites a lo que te sobre o lo que sea. Tip número 2, en estas tiendas de conveniencia, rapidito, en Ayola siempre hay este tipo de menús que vos podés llamar y te preparan cualquiera de estos menús. Están aproximadamente 17.000 guaraníes, entonces tenés un menú económico, rápido y rico para comer sin gastar demasiado dinero. Tips para venir de paseo por Ayolas, economizando en el proceso. Vamos a descubrir un poquito la zona de camping, esta zona aquí, sin molestar a los demás, ¿verdad? Porque hay gente haciendo camping. Viste, justamente está entrando un vehículo ahora, mostrar un poquito de eso. Para que se vea un poco lo linda que es la zona, ¿verdad? Es bien, hay mucha sombra. Nosotros tenemos en el vehículo nuestras sillas, hubiéramos aprovechado de bajar. Ya ves. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a traer las sillas, vení. Qué buena idea me dio esta chica que vino llegando justamente con sus sillas. Nosotros compramos para nuestra expedición al Chaco, que fue un viaje que hicimos en agosto al Chaco paraguayo para hacer contenido. Compramos 2 sillas plegables con sus sombrillas y todo para que tengamos esa comodidad. Está cargado aquí en la panza del auto. Este va a ser el día de su estreno. Jamás usamos hasta el día de hoy estas sillas. Les presento en el estreno mundial de las sillas del Chaco que compramos en agosto para usarlas en el Chaco. Miren cómo están, son sillas de camping hechas perfectamente. Ok, les están cayendo. Opa. Casi el primer blooper de la tarde. Y nos adentramos en esta zona bastante agradable, llena de cigarras. Miren, hay una bajadita y todo muy cómodo. Miren lo que es esto. Y así es como llegamos al borde mismo del río Paraná, un lugar súper apacible para pasar un rato, disfrutar. Yo creo que no pudimos haber encontrado un lugar más fresco y agradable para estrenar nuestras sillas de camping, que lo vamos a hacer ahora mismo, ¿eh? Bienvenidos a la zona conocida en el río Paraná como Las Piedras, aquí en Ayolas, el departamento de Misiones. Las cigarras nos siguen dando la bienvenida. Es una maravilla que sean las cigarras y no el famoso pie grande como lo hizo esta mañana. Miren vos qué cómoda nuestra silla, la pucha, silla de director total de bárbaro. El agua, hay que decirlo, se ve bastante transparente, ¿eh? Aunque en la base del río Paraná es lodo, así que no vamos a tener lo de esas aguas turquesas del Caribe. Nunca en nuestros ríos aquí en Sudamérica, creo yo, según entiendo. Pero este sonido es fantástico. Les dejo un ratito con el sonido de la naturaleza. Centro de Ayolas, Avenida Mariscal López, que es la calle principal de esta ciudad. Está a punto de caer una tormenta y sin embargo hay estrellas. Estas son las maravillas de nuestro clima. Estamos conociendo, quiero mostrarles algo de gastronomía y para eso llegamos al comedor Candilejas, un comedor tradicional de aquí de la ciudad de Ayolas. Vení, que vamos a charlar con la señora que nos está cocinando unas riquísimas comidas que les acabamos de pedir. Y vamos a conocer sus secretos gastronómicos. Por aquí, por favor, con permiso. Permiso, mi cuate. Entramos con la gente de Fabi Grillo. ¿Cómo estás, señora? Muy bien. Un gusto conocerte. ¿Tu nombre? Ana Caballero. Ana, ¿cómo estás? ¿Te puedo pasar la mano? ¿O estás muy ocupada? Por aquí, Anita.
Un gusto saludarte, Ana. Le saludamos como se puede porque está cocinando a la plancha. Yo le pedí un bife a caballo con cebolla y huevos. Y quería saber un poco de la gastronomía para empezar nomás luego. ¿El comedor cuánto tiempo tiene? 35 años de trabajo. 35 años. Si eso no es tradicional de Ayolas, cortame la vena, mijo. Son realmente 35 años en un comedor tradicional entonces acá, ¿eh? Sí. Stroner venía a comer acá. No llegó. Vine de Asunción un año, él se cayó. Ay, no comió tu comida entonces. Se la vamos a mandar. Yo vine en el 87. En el 87 viniste. ¿De qué parte de Asunción sos? No, de San Ignacio. Fue. Ah, de San Ignacio. Disculpame, no sé si yo te pregunté el nombre porque soy un desastre. Te pregunto de vuelta, empezamos la grabación. ¿Tu nombre, mi reina? Ana Caballero. Ana Caballero nos está preparando esta delicia. Le mostramos, por favor, a la gente. Este restaurante tiene 35 años, los mismos años que Stroner estuvo en el poder. Pero ella todavía no cayó y no va a caer. Miren cómo hace los huevos. Sí. He visto que en el Lido Bar se hacían así los huevos. ¿Tú aprendiste del Lido también? ¿Qué otras recetas trajiste por allá? Solamente yo aprendí de yo misma. Sos una capa, me encanta. Sí, porque no tenía estudio, no tenía dónde estudiar ni nada. Yo aprendí del diario, de ABC Color. Muy bien. Mi abuelo decía que era en Mintes allá, me decía, tener ganas nomás. Compraba el diario y leía la receta cómo se hace. Pues genial. Por ahí empecé. Salió mi menú. Mostramos, por favor, el mise en place. Aquí. Esta es la vivencia de un comedor que lleva vigente aquí en Ayolas 35 años. Un placer charlar contigo. Te doy un beso. Una vez más se terminó nuestro episodio del día de hoy, nuestra aventura, pero te invito que el próximo capítulo, la próxima aventura va a estar increíble porque tenemos más aventuras conociendo todos los entretelones, toda la vida interna de la gente de Ayolas y los hermosos lugares para mostrarte. Te espero en la próxima aventura, Fabi Grillo Oficial. Un beso, bye.